El primer hospital donde trabajé tenía un cuarto maldito. En realidad, no era un cuarto como tal, sino una unidad pequeña equipada con 4 camas y monitores para pacientes en estado crítico. Desde el principio, algo no cuadraba. La luz de alerta de código azul, destinada a indicar emergencias de vida o muerte, se prendía y apagaba sin razón aparente, incluso cuando la unidad estaba completamente vacía. Los técnicos de biomédica lo revisaron una y otra vez, buscando algún fallo en el sistema. Nada. Después de reemplazar todo el equipo, desde los sensores hasta los cables, el fenómeno persistió. Era como si el sistema tuviera vida propia. No era solo la luz. Cosas inexplicables ocurrían todo el tiempo. Instrumentos médicos y pertenencias del personal desaparecían sin previo aviso, solo para reaparecer misteriosamente en esa unidad días después. A menudo, se escuchaban ruidos de objetos cayendo, pero al llegar, no había nada fuera de lugar. Otros días, los objetos parecían moverse por voluntad propia, deslizándose de las mesas o cambiando de posición sin que nadie los tocara. El ambiente era opresivo. A pesar de que el termostato marcaba temperaturas normales, los pacientes asignados a esa unidad se quejaban de un frío glacial, un frío que calaba hasta los huesos. Muchos rogaban ser trasladados, describiendo una sensación de constante observación, como si algo o alguien invisible se cerniera sobre ellos. Pero lo más aterrador me sucedió durante un turno nocturno. Había una paciente anciana con demencia en esa unidad. Mientras revisaba sus signos vitales, la vi temblar, pero no solo por el frío. Su mirada estaba fija en un punto detrás de mí, sus ojos llenos de un pánico visceral. «Por favor», me susurró con voz quebrada, «cierra la puerta». Ese hombre aterrador no deja de mirarme. Mi corazón se detuvo un instante. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Nada que pudiera justificar su terror. Sin embargo, el aire en la habitación parecía más denso, como si estuviera cargado de algo que no podía ver pero sí sentir. Cerré la puerta, aunque sabía que eso no bastaría para mantener fuera lo que fuera que habitaba ese lugar. Desde esa noche, no volví a entrar en esa unidad sin sentir un escalofrío que me recorría de pies a cabeza. Porque, aunque nunca vi nada con mis propios ojos, sabía que algo más estaba allí. Algo que no debía estarlo. El hospital inauguró un nuevo edificio hace apenas 6 meses. En este flamante espacio se trasladaron la unidad de cuidados intensivos, los quirófanos, radiología, emergencias y 3 salas generales. Yo trabajo en emergencias, y como parte de la mudanza, abrimos una unidad de estancia corta de emergencias, UCE. Esta unidad cuenta con 6 camas destinadas a pacientes que no necesitan la atención de un equipo médico o quirúrgico especializado, pero que deben permanecer bajo observación por menos de 24 horas. Ancianos que llegan de noche y viven solos, pacientes con dolor torácico de bajo riesgo esperando resultados de troponina, o aquellos que requieren traslado a un hospital de mayor complejidad suelen ser los casos típicos que atiende esta área. Acabo de terminar una serie de turnos nocturnos, y durante cada uno de ellos, la enfermera de la UCE ha reportado incidentes inquietantes. Las primeras 2 noches, el pequeño pizarrón blanco, donde se escriben los nombres de los pacientes, se deslizó del escritorio sin razón aparente. No estaba fijo, pero tampoco había corrientes de aire ni movimientos bruscos que justificaran su caída. Aún así, todos tratamos de buscar explicaciones lógicas y seguimos adelante. Sin embargo, las noches siguientes, las cosas se tornaron más extrañas. Una enfermera asignada a la unidad comentó que uno de los monitores cardíacos, que estaban todos en modo de espera, se encendió por sí solo. Los pitidos cortos y rítmicos llenaron el espacio vacío, haciendo que cada cabello en mi nuca se erizara cuando me contó el incidente. Aquella misma noche, revisamos los equipos y confirmamos que no había errores técnicos aparentes. Es imposible ignorar lo que todos hemos estado murmurando entre nosotros. En los 6 meses desde que la UCE abrió sus puertas, ya hemos tenido nuestro primer fallecimiento. Se trató de un paciente trasladado de regreso a emergencias con una cánula de Guedel puesta. Murió sin ningún familiar presente,
su último aliento ahogado en una fría soledad. Una de las enfermeras recuerda vívidamente esa noche. El paciente parecía mirar fijamente algo en la esquina de la habitación, algo que nadie más pudo ver. Desde entonces, cada ruido inexplicable, cada movimiento fuera de lugar, nos hace pensar en esa presencia. Puede que el edificio sea nuevo, pero quizás algunas almas no encontraron la salida cuando nosotros nos mudamos. El último lugar donde trabajé, al igual que tantas otras salas en hospitales de México, tenía lo que llamábamos el cuarto de 6 horas. Era una habitación sombría y fría, destinada a albergar a los pacientes que habían fallecido. Según el protocolo, los cuerpos debían permanecer allí durante 6 horas antes de ser revisados nuevamente, en caso de que mostraran alguna señal de vida, y luego ser trasladados a la morgue, la cual estaba conectada al hospital debido a su gran tamaño. Una particularidad de este cuarto era que cada paciente fallecido tenía a su disposición un timbre de llamada, ubicado a su alcance, por si ocurría lo impensable, que despertara. Así, la sala contaba con 5 o 6 timbres en total, listos para romper el silencio de la muerte con una súplica inesperada. Trabajaba en la sala de urgencias, y a lo largo de los años vi desfilar a muchos pacientes que terminaron en aquel cuarto. Pero fue durante los turnos de noche cuando el verdadero terror comenzaba. De vez en cuando, sin importar si la sala estaba ocupada o vacía, la luz fría y fluorescente del cuarto de 6 horas se encendía sola. Al principio, pensé que era un problema eléctrico, algo que podría resolverse fácilmente. Sin embargo, lo inquietante era que, incluso después de apagarla manualmente, muchas veces volvía a encenderse en cuanto cruzabas el umbral para salir. A pesar de que siempre fingía calma, la sensación de estar en esa habitación era insoportable. Había algo en el aire, una tensión palpable que parecía envolver cada rincón del lugar, como si las paredes mismas guardaran los ecos de algo que no debía ser escuchado. Los técnicos revisaron las instalaciones en múltiples ocasiones. Examinaron los cables, las conexiones, todo. Según ellos, el sistema eléctrico funcionaba perfectamente. Y sin embargo, las luces seguían con su comportamiento errático, como si algo, o alguien, insistiera en hacerse notar. Pero lo peor no era la luz. Era el sonido. En más de una ocasión, juré escuchar algo más allá de los crujidos típicos de un edificio viejo. Un sollozo débil, lastimero, que parecía surgir desde los rincones más oscuros del hospital. El personal bromeaba, intentando aligerar el ambiente, diciendo que era la Llorona, lamentándose por las almas que se habían ido. Pero aquellos lamentos no eran ninguna broma. Había algo demasiado real en ellos, algo que se clavaba en tu mente y no te dejaba dormir, incluso cuando terminabas tu turno. En las noches más silenciosas, cuando el hospital parecía contener la respiración, aquellos sollozos parecían más cercanos, más insistentes. Jamás me atreví a quedarme solo en ese cuarto por mucho tiempo. Había algo allí, algo que no podíamos ver pero que se hacía sentir, como si cada fallecido dejara un rastro de su paso, algo que no estaba listo para desaparecer. A veces, mientras apagaba la luz por enésima vez, sentía que alguien me observaba desde las esquinas de la sala, donde la oscuridad parecía más espesa. Y aunque intentaba convencerme de que solo eran imaginaciones, nunca pude sacudirme la sensación de que en ese cuarto de 6 horas, los muertos no siempre se quedaban en silencio. Trabajé en un hospital católico, tanto antes como después de que una corporación de salud lo adquiriera. Aunque no fui testigo directo de los eventos, hay 2 relatos que han perdurado como cicatrices en las paredes de aquel lugar. Ambos giran en torno a una tragedia que aún parece resonar en los pasillos, el suicidio de una monja. Décadas atrás, cuando las monjas todavía eran una presencia activa en el hospital, desempeñaron un papel crucial en su fundación y crecimiento, proporcionando servicios de salud esenciales a la comunidad. Sin embargo, a finales de los años 80 o principios de los 90, ocurrió algo que dejó una mancha imborrable en la historia del hospital. Una de las monjas, por razones que nadie se atreve a mencionar, decidió terminar con su vida lanzándose desde lo alto del edificio.
Uno de mis familiares trabajaba allí en esa época y tenía una oficina con una ventana que daba al exterior. Recuerda claramente aquella tarde. Mientras estaba inmerso en sus tareas, un movimiento repentino captó su atención. Algo grande y oscuro pasó como un destello frente a su ventana. Su primer pensamiento fue que era una enorme ave, pero no lo era. Cuando levantó la vista completamente, lo comprendió. Era la monja. El impacto de aquel día nunca se desvaneció. Y, al parecer, tampoco lo hizo ella. Años después, una supervisora del turno nocturno hacía sus rondas rutinarias. Caminaba por un largo pasillo del hospital, un corredor extraño y frío con ventanas alineadas solo en un lado y puertas ruidosas en ambos extremos. Aunque el hospital tenía casi 20 metros de largo, este pasillo parecía interminable. Cuando llegó al punto medio, sintió algo detrás de ella, una presencia silenciosa pero abrumadora. Instintivamente, se dio la vuelta y vio a una monja de pie, observándola. Sorprendida pero no alarmada, la supervisora esbozó una sonrisa incómoda y murmuró: «Oh, hola». Giró sobre sus talones para seguir avanzando, pero algo no cuadraba. Sus pensamientos comenzaron a chocar entre sí, y la comprensión le golpeó como una ráfaga helada. La monja estaba flotando. Se detuvo en seco. Su respiración se hizo pesada. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, volvió a girarse. El pasillo estaba vacío. Miró a ambos extremos. No había puertas abiertas, ni pasos resonando en la distancia. Lo único que escuchaba era el eco de su propia respiración y el martilleo de su corazón en los oídos. El lugar donde se encontraba estaba justo debajo del sitio desde donde la monja había saltado tantos años antes. Desde esa noche, la supervisora nunca volvió a caminar sola por aquel pasillo. Cuando comencé a trabajar en el hospital, la enfermera jefe de la unidad de oncología, con quien había entablado una buena amistad, me compartió algunas historias de fantasmas que circulaban entre el personal. Una en particular quedó grabada en mi mente. Se trataba de un niño que, muchos años atrás, había muerto en esa misma área cuando aún era la sala de pediatría. Según ella, tras el trágico suceso, varios pacientes comenzaron a reportar avistamientos de un pequeño con vendas cubriendo su cabeza. Lo más perturbador era que estas visiones parecían ser un mal presagio. Quienes lo veían morían 1 o 2 días después. En ese momento, lo tomé como otra de esas historias que se cuentan para asustar a los novatos, algo que uno escucha y luego olvida. Pero todo cambió cuando algo aterrador ocurrió en el piso de medicina general, al otro lado del hospital, donde estaba asignada ese día. Tenía bajo mi cuidado a un paciente, un hombre mayor con insuficiencia cardíaca y arritmia, cuya condición no mostraba señales de mejora. Era un caso complicado, pero nada me había preparado para lo que me diría ese día. Al entrar a su habitación para revisarlo, me miró con expresión seria y dijo: «Tienen que hacer algo con ese niñito que sigue entrando aquí». Mi piel se erizó al instante. No había visto a ningún niño en el área, así que intenté mantener la calma y le pregunté de qué niño estaba hablando. «El niño con todas las vendas alrededor de la cabeza», respondió. El aire pareció volverse más denso, como si el peso de sus palabras absorbiera todo el oxígeno de la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de terror y una incomprensible curiosidad. Tragué saliva y le pregunté si el niño le había dicho algo. «Saca la cabeza por la pared de allá arriba», sonríe y me pregunta si mi marcapasos está funcionando, dijo, señalando hacia la esquina superior de la habitación, cerca del techo. Instintivamente, giré la cabeza hacia donde apuntaba. No había absolutamente nada ahí, solo la fría y opresiva pared del hospital. Sin embargo, el peso de sus palabras me hizo sentir que algo invisible me observaba desde la penumbra. No pude evitar dar un paso atrás, con el corazón desbocado y la mente inundada de imágenes perturbadoras de lo que podría haber estado ahí segundos antes. Esa noche, me costó dormir. La mirada del anciano, su tono solemne,
y sobre todo, su descripción del niño seguían retumbando en mi cabeza. Al regresar a trabajar a la mañana siguiente, fui directamente a su habitación. La encontré vacía. Una compañera me informó que lo habían transferido a la UCI durante la noche debido a un deterioro inesperado en su condición. No puedo decir con certeza qué fue lo que ocurrió en esa habitación, pero puedo afirmar con toda seguridad que esa experiencia cambió mi perspectiva para siempre. Aquella fue la primera, y espero que la última, vez que sentí en carne propia el peso de una historia de fantasmas. Había un hospital abandonado cerca del pueblo de mi abuela, un lugar que parecía más una herida abierta en el paisaje que un edificio olvidado. Era un sanatorio para tuberculosos, un sitio donde la muerte se paseaba con familiaridad. Muchos pacientes murieron allí, pero lo más inquietante era que nadie reclamó sus cuerpos. En lugar de darles un final digno, fueron enterrados en tumbas sin nombre detrás del hospital, como si incluso en la muerte no merecieran identidad. La gente del pueblo hablaba del hospital con una mezcla de miedo y repulsión. Decían que trabajar allí era una experiencia miserable, que drenaba a quienes lo intentaban. Parte del personal terminó desarrollando enfermedades mentales, el ambiente parecía devorar la cordura. En los años 50, una de las enfermeras sucumbió al peso del lugar, se quitó la vida en la sala de aislamiento. Poco tiempo después, el hospital cerró sus puertas definitivamente, como si la misma muerte se hubiera cansado de habitarlo. Aunque intentaron reutilizar el edificio para reuniones y eventos, su aura oscura lo convirtió en un fracaso. El deterioro fue rápido y cruel. Las historias comenzaron a multiplicarse, gritos que desgarraban el silencio de la noche, el chirrido de ruedas de sillas moviéndose solas, puertas que se abrían y cerraban sin razón aparente. Algunos hablaban de olores insoportables y nauseabundos que emanaban de su interior, como si el aire mismo estuviera podrido. Cuando era joven, recuerdo haber ido a verlo con algunos amigos. No nos atrevimos a entrar, pero incluso desde fuera, el hospital nos lanzaba advertencias. Oímos esos chirridos de ruedas, y lo que nunca olvidaré, gritos desgarradores que salían del edificio como si quisieran arrancarnos de allí. Las casas más cercanas estaban a kilómetros de distancia, y el hospital, enclavado en las colinas, estaba rodeado de un silencio que parecía amplificar lo sobrenatural. Había algo más. Algo que nunca pudimos explicar, una sensación helada que se apoderaba de nosotros, como si un par de ojos invisibles nos observaran desde las ventanas rotas. A mediados de los 2010, el hospital ardió en llamas. Fue un incendio misterioso que dejó a todos perplejos. Las líneas de gas y electricidad habían sido desconectadas desde los años 70, y una investigación confirmó que no hubo mano humana detrás de ello. Sin embargo, eso no ofreció alivio, sino más preguntas. ¿Qué fue lo que desató las llamas? Los más supersticiosos del pueblo susurraban su explicación: no eran llamas normales, sino la furia o el desespero de las almas atrapadas, buscando, quizás, arrasar con los últimos vestigios de su prisión terrenal. Hoy, el hospital ya no existe, reducido a cenizas. Pero aquellos que pasan por el lugar dicen que el ambiente sigue siendo igual de opresivo. Algunos afirman que si te detienes a escuchar, puedes oír algo en el aire, el chirrido distante de ruedas y un eco fantasmagórico que, entre el viento, parece ser un grito. Cuidaba a una paciente anciana. Muy anciana. De hecho, la persona de mayor edad que he atendido en mi carrera. Su ingreso no era grave, algo menor que apenas requería monitoreo, y estaba programada para regresar a casa al día siguiente. A pesar de su edad, estaba lúcida, perfectamente orientada en tiempo, persona y lugar. Una mujer perspicaz, con una mente ágil que hacía la conversación realmente agradable. Mientras terminábamos nuestra charla, ella dejó escapar una frase que congeló el aire de la habitación. Solo quiero que sepas quién es esa niña parada detrás de ti. Mi cuerpo entero se tensó, y un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba en absoluto silencio, pero sentí como si el mundo hubiera dejado de girar.
Mi piel se erizó, y un instinto primal de alerta me obligó a darme la vuelta de inmediato. Nada. No había nadie detrás de mí, solo la pared vacía y el tenue resplandor de la lámpara de la esquina. Intenté reponerme mientras repasaba mentalmente los indicadores de su estado mental. Habíamos hablado de su familia, del hospital y de su plan de alta. Todo había sido perfectamente lógico, sin fisuras. Sin embargo, ahora me decía que veía a una niña, invisible. Le sonreí con calma, aunque sentía un nudo en la garganta. No hay nadie más aquí, señora. Solo estamos usted y yo. Ella mantuvo una expresión imperturbable, como si no me creyera pero no tuviera intención de discutirlo. Oh, claro que sí, dijo, con la serenidad de quien afirma un hecho innegable. Mi nerviosismo iba en aumento. Me excusé torpemente y salí a la estación de enfermeras, sintiendo aún la mirada de la anciana clavada en mi espalda. Al llegar, abordé a la enfermera a cargo, tratando de sonar profesional mientras relataba lo ocurrido. Mi paciente en la habitación 26 dice que hay una niña parada detrás de mí. Creo que podría estar alucinando, pero su estado mental parecía perfectamente normal antes de esto. La enfermera a cargo me miró, y en lugar de la sorpresa o la risa nerviosa que esperaba, lo único que vi en su rostro fue resignación. ¿Dices que está en la habitación 26? Asentí lentamente, sintiendo como algo pesado y frío se asentaba en mi pecho. Ella dejó escapar un leve suspiro antes de responder. Sí, eso tiene sentido. Eres la tercera o cuarta persona que reporta lo mismo. Mi mente intentó racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero las palabras de la anciana seguían resonando en mi cabeza. Esa niña parada detrás de ti. Trabajaba como vigilante nocturno en un viejo hospital abandonado. Nuestra caseta estaba afuera, vigilando un terreno cercado, pero eso no impedía que curiosos intentaran colarse. Era algo común, sobre todo durante la noche. Teníamos un sistema de cámaras que cubría casi todo el perímetro, aunque había puntos ciegos. Nos turnábamos para patrullar el terreno cada hora, siempre en solitario. Y, por supuesto, el turno de noche era cuando los exploradores solían aparecer. El hospital en sí era lúgubre, un cascarón vacío que todavía guardaba rastros de su pasado, escritorios desvencijados, sillas polvorientas y papeles olvidados esparcidos por los rincones. El aire dentro era pesado, bochornoso, impregnado de humedad. No era un lugar donde alguien quisiera pasar demasiado tiempo, pero, por suerte, yo solo debía estar dentro unos 10 minutos cada hora. En mis primeros meses, nada emocionante había sucedido. Lo más destacable fue haber asustado a unos adolescentes que intentaron romper una ventana. Sus caras de pánico bastaron para que les ordenara irse sin llamar a la policía. Después de eso, nunca más supe de ellos. Todo cambió una noche durante mi rutina habitual. Como siempre, comencé mi recorrido entrando por la única puerta accesible, la entrada principal. A la izquierda había unas escaleras que conectaban los 5 pisos del hospital. Solo esas escaleras eran transitables, las demás estaban clausuradas desde hacía años. Estaba en el tercer piso, aburrido y escuchando un podcast, cuando un sonido detrás de mí me heló la sangre. Un eco sutil, pero inconfundible. Me detuve en seco. No debería haber nadie más aquí. Giré con rapidez, iluminando con mi linterna, pero no vi nada. El corazón me latía desbocado mientras apagaba el podcast para escuchar mejor. Seguridad, muéstrese, grité, rompiendo el silencio opresivo. Ninguna respuesta. Decidí quedarme quieto, observando. Si alguien estaba ahí, no podría escapar sin que lo notara. El recorrido continuó sin incidentes hasta que llegué al segundo piso. Mientras bajaba las escaleras, un ruido distinto llamó mi atención. Las puertas del pasillo, justo a mi derecha, se balancearon como empujadas por una ráfaga de viento inexistente. Me acerqué al cristal, pero la penumbra del pasillo apenas dejaba ver formas vagas. Mi trabajo requería que investigara, así que abrí las puertas y avancé.
El aire parecía más denso ahí dentro. Iluminé con mi linterna los rincones oscuros, buscando cualquier indicio de presencia humana. Revisé cada rincón, camas oxidadas, sillas inclinadas, papeles dispersos. Nada. Me obligué a completar un segundo barrido, asegurándome de que nadie pudiera estar oculto. Lo único que encontré fue un vacío inquietante y una creciente sensación de malestar. De camino a la salida, decidí esperar en silencio para confirmar que no había intrusos. Encontré un rincón donde una cortina colgaba, lo suficientemente gruesa como para ocultarme. Apagué mi linterna y me quedé allí, en la oscuridad total, con los nervios a flor de piel. Los minutos pasaron lentos, cargados de tensión. Entonces, lo oí. Una risita. Ligera, aguda e infantil. Provenía de detrás de la cortina. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, golpeé la tela con fuerza, pero no sentí nada. Tiré de la cortina, apuntando con la linterna a una habitación vacía. Algo estaba mal. Hice un barrido completo, cada vez más frenético, con el miedo arrastrándome como un peso insoportable. Pero, otra vez, no encontré nada. Regresé a mi caseta, temblando. No volví a entrar al edificio en toda la noche. Al día siguiente, le pregunté a mi relevo si había visto algo extraño. Su respuesta me dejó helado. ¿Te refieres al niño? Fruncí el ceño, tratando de mantener la calma. ¿De qué niño hablas? Con una sonrisa casual, me contó que otros vigilantes habían oído risas y visto sombras pequeñas moviéndose entre los pisos. Dicen que es travieso, añadió. No le hagas caso. Reí nerviosamente, pero por dentro ya había tomado mi decisión. Renuncié al poco tiempo. Nunca más volví a pisar ese lugar. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.